Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén viendo y seguramente de donde nos van a ver. Bienvenidos a ¿Y cómo lo hace?, el programa donde el proceso creativo de los artistas es el protagonista. Y cuando decimos artista, pues nos referimos a todo aquel que de su labor hace arte. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde la República Argentina, un gran amigo, el humorista Claudio Capel, que está con nosotros. Y pues nada, vamos a conversar con él sobre muchos aspectos del humor gráfico. Y ya lo podemos ver, señor director. Hola Claudio, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, vamos a conversar un momentito con él, pero ustedes saben que la dinámica del programa es hablar de los referentes de nosotros, de los dibujantes, y lamentablemente, señor director, la foto del señor Baldosea, del maestro, hoy tenemos que hablar nuevamente del maestro Baldosea, porque se encuentra enfermito nuevamente y pues su situación es bastante delicada y pues no me queda otra opción que volver a hablar de él, bueno, para que la gente exprese su solidaridad con su familia. Su situación es bastante delicada, ¿no? Como ustedes saben, él ha sido creador de muchos de los personajes emblemáticos que se han publicado en periódicos y revistas de aquí de Perú, como Teodosio, Pichanguita, Arriba más arriba, Miguel Grau y tantos otros, ¿no? Chungo también, por cierto, donde él pues publicó desde los años 60 hasta mediados de los 90, si mal tengo recuerdo yo, incluso creo que comienzo de los 2000. Y bueno, este era un pequeñito homenaje que yo tenía para él, porque lo único que nos queda es elevar oraciones para que él vuelva nuevamente al seno de su familia, ¿no? Pues de aquí mi solidaridad con ellos y mucha fuerza, con todo respeto y corazón, que el Señor nuevamente se alivie desde este programa, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de humor con el gran humorista gráfico Claudio Capel. ¿Cómo estás, Capel? Nuevamente. Ya estamos viendo algunas cosas tuyas en el chat. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste con esto. Bueno, primero me sumo a tu deseo de una pronta recuperación para el maestro Baldosena, así que ojalá que se recupere pronto. Cada vez nos van quedando menos maestros de los que uno siempre admiró y creció leyendo sus libros, sus revistas, sus historietas. Acá en Argentina nos pasa algo parecido, ¿no? Con los referentes nuestros, con Quino, Caloi, Fontana Rosa, Garaycochea, Mordillo y todos los que nosotros consideramos nuestros maestros. Así que bueno, ojalá una pronta recuperación. Bueno, un saludo para todo Perú, país que adoro profundamente,
y tuve la suerte de estar hace muy poquito ahí, nos conocimos con Manuel, esto fue en agosto del año pasado, y fue mi tercera visita al país hermano, así que bueno, un saludo para todos y un gran abrazo para los que estén viendo el programa y en especial para los colegas, ¿no? Em, bueno, Manuel, eh, me habías preguntado cómo empecé con el tema del humor gráfico y para no hacerlo aburrido, te voy a hacer un resumen cortito. ¿Esa fue la pregunta o me equivoco, Manuel? Empecemos de vuelta. La intención mía era preguntarte cómo empezaste. Yo conversando contigo anteriormente me decías que tú garabateabas los libros como lo hacemos todos, así empezamos siempre, y pues más espacios habían dentro de tus cuadernos sobre dibujos de los compañeros tuyos, de los profesores, que de las propias materias a las que estabas tú estudiando, ¿no? Sí, Entonces, esa era mi sí. pregunta. ¿Empezaste por ahí? Por cierto, en este video hay un dibujo tuyo que es uno de los primeros que, ahorita que vuelva a dar el loop ahí lo vamos a ver y te voy a precisar. Dale, Tomás, dale. cuéntanos un poco y vamos desarrollando más o menos por ahí la conversación. Dale, dale. Sí, todos los dibujantes dibujamos desde que somos chicos. Yo tengo el recuerdo de tener 3 años y estar tirado en el piso dibujando. Si vos me dabas a elegir después ya de más grande, ¿no? 10, 12. Si vos me dabas a elegir entre ir a jugar a la pelota o quedarme en mi casa leyendo historietas, obviamente iba a elegir esto último. Así que sí, lo que decías es tal cual. Uno dibuja de chico y en todos los espacios que uno tiene, ¿no? En los cuadernos, en clases, sobre todo en la hora de matemática, que era muy aburrida. Justo ahí estoy viendo el dibujo de los burros. Así que dibujaba, si se me acababa el papel de los cuadernos de la escuela, dibujaba en la mesa, en el pupitre, ¿no? En el banco de la escuela. Así que esto está mal, chicos, no hay que hacerlo, pero bueno, yo lo hacía. Como Entonces, Guille. claro, como el Guille de Mafalda, ¿no? El hermanito de Mafalda. Sí. Así que bueno, dibujaba en todo lo que tenía a mano. Y después, bueno, con el tiempo me fue pasando ya un poquito más grande, cuando tendría unos 14 años más o menos, que cuando dibujaba necesitaba que ese dibujo esté acompañado de alguna idea humorística, de algún chiste. Si no, no estaba incentivado para dibujar. El placer no estaba solo en el dibujo, sino en la parte comunicativa, de poder reflejar algún chiste o alguna humorada. ¿Y tus referentes? Los referentes siempre fueron Quino, en primer lugar, no solo por Mafalda, sino también por las páginas de humor que él hacía en la revista del diario Clarín. Casi que me gustaban más sus páginas de humor que Mafalda, porque era como transportarse a otra dimensión, ¿no? Lo que Quino nos mostraba en esas páginas maravillosamente dibujadas. Y por supuesto Caloi con su Clemente, Fontana Rosa, pero después en el dibujo también de lo que yo miraba cuando era chiquito, Walt Disney, las historietas que leía de Asterix, así que tengo que mencionar a Uderzo. Eso fue como el caldo de cultivo de donde yo fui aprendiendo y disfrutando de esto que tanto nos gusta. He visto que eres fanático de Asterix. Sí, me encanta, me gusta mucho. Ahora no tanto, ¿no? Desde que falleció su guionista Goscinny, que por cierto vivió muchos años en Argentina, no sé si eso es de público conocimiento, pero Goscinny vivió parte de su infancia y de su adolescencia acá en Argentina. Pero Asterix me encantaba desde que era pequeño. Intentaba copiar sus dibujos, me inventaba historias ambientadas en esa época
Y acá en la Argentina en los 80 habían llegado unos muñecos, así unas figuras, ¿no? Para jugar y yo las coleccionaba y jugaba. Me había armado la aldea de Asterix. Sí, ahí estaba el primer dibujo. Ahorita que vuelva a lo volvemos a ver, no te preocupes. Bueno, bueno, no hay problema. No, hay tantas cosas por preguntar. ¿Llegaste tú a conocer a todos los grandes maestros del humor, ¿no? Porque he visto fotos ahí con Fontana Rosa, con Quino, Garacochea, Caló y Mordillo. Has estado rodeado de la élite del humor gráfico argentino. Sí, tuve la suerte de conocerlos a todos ellos en persona por distintos motivos y distintas circunstancias. A Fontana Rosa, como él vivía en Rosario y yo vivo en Buenos Aires, no lo veía muy seguido, lo veía cuando venía para la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, pero cada vez que lo veía para mí era una fiesta. Y a Quino y a Caloi, que sí vivían en Buenos Aires, los vi muchas veces. Con Caloi tuve la suerte de trabajar un poquito más de un año, cuando él con su productora Caloi en su tinta, hacía cada año muestras de humor gráfico, convocando a los humoristas gráficos número uno de acá de Argentina, y yo era el que coordinaba esas exposiciones. Entonces, bueno, eso me permitió trabajar codo a codo con Caloi, que ahí lo estamos viendo en esa foto, en donde tengo unos kilitos de más, por cierto. Y el otro es Maicas, el que está al lado de Caloi, otro humorista gráfico que te diría fue mi mejor amigo de este mundillo. Ahí estamos con Maicas, con Quino, en una charla en la Alianza Francesa de acá en Buenos Aires, una charla hermosa en donde yo tuve la posibilidad de decirle a Quino que yo me había dedicado a esto gracias a él, gracias a ver sus libros desde que era chiquito, eh, desde que tenía 10 años. Y bueno, así de a poco lo fui conociendo a todos. La verdad que tuve mucha suerte. A Mordillo también, si bien Mordillo vivía en Francia, él siempre a fin de año venía acá a Buenos Aires a pasar las fiestas con su familia y cada vez que él venía nos encontrábamos, íbamos todos los dibujantes para su casa y hacíamos unas tertulias interminables, charlando siempre de esto, ¿no? Que nos apasiona. Hacían unas buenas parrillas ahí. Sí, sí, una buenísima. Eh, Así que, sí, la verdad que en ese sentido fui muy afortunado, pero además yo empecé a publicar de muy joven en la revista Humor. Tú sabes que la revista Humor acá empezó en el año 78. Yo en esa época todavía era chico, tenía 8 años. Pero ya en los 90 tuve la posibilidad de entrar a trabajar en esa publicación y eso también me permitió conocer a un montón de dibujantes que no te mencioné, pero que son o eran número uno acá en Argentina, como Tabaré, Maicas, Langer, Grondona White, Seo, Parisi, Cassioli, que era el que hacía las portadas, Nine. Cada semana yo iba a llevar mis dibujos a la redacción y era una fiesta. Me sentía en Disneylandia. ¿Pérez de Elías estaba también en la revista? Cuando yo empecé a publicar, no, ya no estaba en esa época. Creo que estuvo antes, así que a él no lo llegué a conocer. Es uno de los pocos dibujantes que no llegué a conocer. La mayoría sale de esa etapa de Lino Palacios, ¿no? Que donde empezaron con la revista Villiquen. Lamentablemente Lino Palacios murió de una forma trágica, que Sí, sería otro momento para contarlo. Pero de ahí vinieron muchos de los dibujantes, ¿no? Los primeros a trabajar, ¿no? Creo que Carlitos Garacochea trabajó también con Lino Palacios, el propio Quino también, si mal no recuerdo. sí, O sea, Lino Palacios fue como una especie de García Ferré de la animación, pero esta vez en las exacto. cuestiones impresas, ¿no? Sí, espera que me voy a acomodar
Ahora sí. Sí, Lino Palacios hizo muy famoso publicando en la revista Villic, en las tapas, pero además él publicaba, ahí está el primer dibujo, después podemos hablar de eso si quieres. Lino Palacio acá con personajes emblemáticos para esa época. Acá hubo un auge del humor gráfico y de la historieta en los años 50. Por eso yo siempre digo que tendría que haber nacido 20 o 30 años antes, porque esa fue la época de oro acá en Argentina. En esa época, en los 50, estaba la revista Patoruzú, que era una revista de humor gráfico, no solo con la historieta del indio, sino que traía chistes, chistes sueltos. Y esa revista, que vendía 300.000 ejemplares por semana, que hoy si lo pensamos, no hay ningún medio que venda esa cantidad, ni siquiera los diarios más importantes del país. Todo pasaba por la revista Patoruzú. Como hoy se comenta las cosas que se ven en las redes sociales, o quizás en menor medida en la televisión, en esa época la gente hablaba de lo que salía en la revista Patoruzú, que te repito, vendía 300.000 ejemplares semanales. Es una bestialidad. Y ahí, en la revista Patoruzú, es en donde empezaron a publicar la mayoría de los dibujantes que luego se hicieron famosos, como Eduardo Ferro, Divito, que después sacó su propia revista, eh, Landru, que también después sacó su propia revista, que era Tía Vicenta, Garaycochea, que ahí lo estábamos viendo recién en imágenes, que fue mi profesor, porque yo estudié con él en la escuela que tenía, ahí en los años 80. Era la única escuela que había de humor gráfico, de historieta y de caricatura, y bueno, tuve la suerte de poder estudiar con el mismo Garaycochea y con Eduardo Ferro, eh, ya a fines de los 80, ¿no? La verdad que fui muy, muy afortunado en ese sentido, Manuel. Has tenido una, pero gigantesca escuela, ¿no? Una escuela impresionante de humoristas que son referentes para ti y a la vez han sido referentes para nosotros, porque aparte de los referentes nacionales que tenemos nosotros, como Croce, Baldoseda, eh, y bueno, tantos otros que me demoraría en buscar los nombres, pero también teníamos esos referentes, teníamos a Aquino, a Fontana Rosa, particularmente Garacochea, me gustaba mucho. Yo lo descubrí una vez en el año 78, cuando estábamos en el Mundial, ¿no? De Argentina precisamente, y me llegó un gráfico, una revista gráfica, o Claro, sea, el gráfico, bueno, y él dibujaba ahí y hacía unas, creo que eran contraportadas, ¿sabes? Que él ponía de fútbol, impresionante, me gustó muchísimo. Después supe que tenía una escuela, ¿no? Una escuela de dibujo y eso, ¿no? Y no nada, sí. o sea, pudiéramos hablar un poco de la historia del humor gráfico argentino tanto y nos demoraríamos un montón, pero ¿por qué te dedicaste al humor gráfico y no a la historieta? Porque tenías tantos referentes del humor gráfico como del humor, o sea, perdón, de la historieta, el cómic, incluso de la animación. Sí, qué buena esa pregunta. Esa es una pregunta que yo siempre se la hago siempre desde mi escuela de dibujo, eh, siempre a fin de año le hacemos un homenaje a algún dibujante y cuando me toca hacerle la entrevista a los humoristas gráficos les pregunto por qué no se dedicaron a la historieta. Em, Porque yo siento la necesidad de hacer reír. No sé si es un problema o algo positivo, porque a mí me pasa eso, que cuando dibujo necesito que del otro lado haya una sonrisa, ¿no? Creo que porque mis referentes fueron más humoristas gráficos que historietistas. Igual acá en Argentina tenemos también una cantidad de historietistas que son famosos a nivel mundial. Podríamos estar horas hablando de Breccia, de Altuna, de Oesterheld, de, del dibujante del Eternauta. Así que yo creo que en mi caso lo del humor gráfico pasa porque a mí me pegó mucho más el trabajo
de los maestros que hablamos hace un rato, ¿no? De Quino, Caló y Fontana Rosa, pero creo que además hay algo así como una mirada en el sentido de que eh, creo que los humoristas vemos como otro costado de la vida, ¿no? Vemos como otra arista. Como que intentamos ver el lado positivo, jocoso de la vida. Eso a vos también te debe pasar y a los colegas. Y como que nos gusta reírnos de las cosas. Me parece que va por ese lado. ¿Qué es el humor? Y, y agrégale un poquito, ¿qué es el humor gráfico para ti? Mm. Para mí el humor es una forma de ver la vida, ¿no? Quizás es una respuesta demasiado amplia, pero el humor es lo que a mí me ayuda a procesar eh, las situaciones más dolorosas, más complicadas. De hecho, el psicoanálisis también lo entiende así, el humor, ¿no? Como aquel mecanismo que nos ayuda a procesar las situaciones más complejas de la vida. Es como una forma de decir, bueno, después de todo no es tan grave. Eh, por eso yo creo que el humor todos lo tenemos como un mecanismo incorporado, pero bueno, algunos quizás lo ponemos más en práctica y lo hemos pulido a tal punto de llevarlo a que se convierta en una profesión, ¿no? Después está el tema de si uno tiene la habilidad o no de dibujar, pero yo creo que si yo no tuviera la habilidad de dibujar, lo más probable es que fuera humorista igual. Sería, no sé si haría stand-up o si sería actor cómico, pero como es una manera de encarar la vida, me parece que, en mi caso, porque tengo la habilidad del dibujo desde que era chico, pero creo que si no, usaría igual el humor como herramienta, ¿no? En la vida. Bueno, yo descubrí también el humor, pero por una digamos, una coyuntura, el fallecimiento de un amigo X, muy, muy querido por el barrio, ¿no? Y en la noche cuando estaban velándolo y eso, había un grupo que estaba llorando a la persona que se había ido y el otro grupo al costado estaban haciendo chistes. Y entonces yo no entendía, porque yo era muy joven en ese momento, y yo veía que se reían y se reían, y la gente de adentro lloraba. Y después, mientras pasaba el tiempo, la gente que estaba adentro se fue plegando a la gente que estaba haciendo chistes. Y entendí que incluso hasta en los momentos más difíciles, la mejor manera de sobrellevarlas es a través del humor, de la risa, porque nos sirve como catarsis, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos conversando la vez pasada? Es un catarsis. Y así Claro. entendí que hasta las cosas más difíciles necesitan un poco de humor para poder, como tú dijiste, sobrellevarlas, ¿no? Ahora, tu trayectoria es de bastantes años, más o menos 30 años, dice que ya eres humorista, ¿no? Sí, un Has pasado poquito más, etapas políticas 35 ya. difíciles de tu país. Sí, sí. Yo empecé a publicar en el año 88 en una revista que ya no existe más, que es la revista Eroticón Humor, y después de ahí pasé a la revista Humor y Sex Humor. Y sí, como vos decís, hemos pasado por una cantidad de gobiernos a lo largo de estos años, em, que creo que la única forma de sobrellevarlo es a través del humor, no se me ocurre otra forma. Porque claro que hemos pasado por mucho. Yo era chico cuando fue la época de la dictadura, pero ahí ya estaba la revista Humor en el año 78, que era el único medio que le hacía frente. Y bueno, después yo cuando empecé a publicar en la revista Humor, ya era La Democracia, que vino en el 83, y yo empecé en esa revista en los 90. Y ya en el año 99 empecé a publicar un chiste todos los días en la contratapa del diario La Prensa, en donde sigo actualmente. De hecho, hace poquito, el 1 de febrero, cumplí 25 años. Se me pasó subirlo a las redes sociales, me olvidé, pero ahí es el 1 de febrero cumplí 25 años de hacer un chiste
todos los días en la contratapa del diario. Pero sí, lo que pasa es que hay mucho material. Yo te diría en este país, pero en todo el mundo hay mucho material. Para fortuna de los humoristas gráficos y mala fortuna de la gente, ¿no? Porque eh, por lo menos acá en Argentina tenemos temas. Yo hay días que no sé con qué. Hay tantos temas que no sé cuál tema elegir para hacer el chiste para el día siguiente, porque yo trabajo en el día a día. Tu proceso creativo para hacer un cartón de humor diario? O sea, ¿qué es lo que haces? Te pasan en el diario donde tú publicas, te pasan la información que ellos quieren que tú hagas, o tú generas tu propia idea, más o menos cómo la concibes, cuál es la conceptualización de ese trabajo, cómo comienzas a hacer eso. Ese trabajo empieza a la mañana. Yo trato de leer todos los portales de noticias que puedo para escuchar todas las campanas, porque como pasa cada vez más en nuestros países, cada medio de comunicación lleva agua para su molino, como hablábamos el otro día contigo. Entonces, hay que tratar de escuchar todas las campanas, ¿no? Los diarios más oficialistas, los diarios antioficialistas, los distintos canales de televisión, los medios de comunicación. Entonces, de toda esa lectura trato de armarme, digamos, una idea y selecciono el tema que me parece más interesante para hacer humor. Y recién ahí empiezo a pensar el chiste, voy puliendo la idea hasta que se convierte en el chiste que estoy buscando y recién ahí lo dibujo a la antigua. Yo sigo dibujando con lápiz y paso en tinta con estilógrafo y después lo escaneo y le doy color, ahí sí el color es digital. Todo ese proceso me llevará entre 2 o 3 horas, más o menos. Yo trato de que al mediodía ya esté resuelto el chiste, lo mando al diario y listo, me olvido, porque después de la tarde la tengo ocupada todos los días con mi escuela de dibujo. Entonces, es como que trato de sacarme ese trabajo de hacer el chiste diario al mediodía y si no ya me empieza a correr la gotita de sudor y me pongo nervioso. Y bueno, ese es el proceso creativo día a día. Dime, una pregunta, ¿has tenido algún tipo de censura con lo que has hecho? ¿En algún momento te han censurado o tú te has autocensurado? Eh, a ver, ¿Alguien? un poquito de las dos, sí, un poquito de las dos cosas. Em, a ver, censura muy poquito. Censura, yo te diría que en 25 años me habrán rebotado, como decimos acá, 4 o 5 chistes nada más. Pero porque era algo quizá muy puntual, con nombre y apellido. En 25 años, la verdad que no me puedo quejar, han sido pocas las veces. Sí te puedo decir que a veces se me ocurren chistes que digo, no, esto yo no lo puedo publicar porque, ya sea porque pongo en un compromiso al diario, que conozco su línea editorial, o porque a lo mejor me parece muy fuerte, o porque quizás iría bien para otro medio, pero no para el diario en donde trabajo yo, lo cual no es bueno, pero yo creo que la autocensura está siempre, lamentablemente, porque uno sabe para qué medio trabaja. Cuando yo trabajaba en la revista Paparazzi, que era una revista eh, de espectáculos, de chismes, eh, bueno, de la farándula, ahí quizás podía publicar ciertos chistes que de repente en el diario no los hubiera podido publicar. Porque es otro público, y creo que cuando uno trabaja en un medio sabe a qué público va dirigido el chiste. Entonces, hay un poquito de todo. Bueno, yo te preguntaba eso porque han habido antecedentes de, o sea, aparte de la censura, también hay gente que se siente ofendida quizás por alguna cosa que un humorista puede hacer, ¿no?
Tenemos el caso del Papus, por ejemplo, en España, en el año 77, volaron la redacción del Papus, no sé cuánta gente pereció ahí, y lo último en el 15, en este 15 de Charlie Hebdo, ¿no? O sea, Claro. a veces algunos dicen que la profesión del humorista gráfico es de alto riesgo muchas veces, ¿no? Aquí en Perú tenemos intentos así de silenciar, ¿no?, a humoristas, como en el caso de Carlín, por ejemplo, y de el anterior invitado que tuve, Valentín Falconi, que él hace humor pero en stop motion, también ha sido amenazado incluso, ¿no? O sea, a eso me refiero. ¿No te ha pasado ese tipo de cosas que te han llamado para insultarte o decirte si en algún momento que te hayas metido con la casta? Si te has metido con la casta, de repente pasó algo. Otra pregunta, ¿la casta está la casta tranquila ahorita o no está la casta tranquila? Está medio revolucionada la casta. Eh, no, hasta ahora no tuve problemas. Con este presidente nuevo que tenemos hice un montón de chistes y hasta ahora no tuve problemas en el sentido de recibir llamados o mails o esas cosas, ni siquiera por parte del diario, pero sí se nota mucho en las redes sociales. Ahí sí, la verdad que es la primera vez que noto un nivel de agresividad que antes no noté. No había. No, sí, ahí lo noto, pero muy fuerte, cosa que antes no pasaba O sea, en ninguno de los gobiernos anteriores. o sea, la casta está en orden. Tal cual, sí, o en desorden, no sé, pero sí, mira Y luego, que acuérdate que sí, íbamos a conversar un poco sobre lo que es el humor en tiempos de rabia y de sierra eléctrica, pero no sé, me gustaría que me sigas contando algunas cosas tuyas, anécdotas, sobre todo sobre la docencia, porque tú tienes no sé si instituto o academia, no sé cómo se llama, no, cómo le sí, llaman allá, o escuela, sí, es lo mismo, de una dibujo, escuela. historieta, no sé si haces animación también, y ya tiene más de 20 años. Cuéntanos un poquito de eso, porque esa es una experiencia que yo particularmente estoy ávido de aprender. Eh, sí, mira, se dio así. A mediados de los años 90 yo empecé a dar clases de humor gráfico en muchos lugares, en institutos, en museos, en centros culturales, y llegó un momento que daba clase en tantos lugares que dije, ¿por qué no armo mi propio instituto? Y así fue como en el año 2000 armé mi escuela de dibujo, convoqué a varios docentes para que enseñen las cosas que yo no sé enseñar, como historieta seria, entre comillas, o cómics, como caricatura personal, fisonómica, como animación, como ilustración. Yo enseño lo que sé, que es humor gráfico, y también dibujo de historieta para chicos. Y después hay otros profes que enseñan otras cosas. Y eso ocurrió en el año 2000 y por suerte fue creciendo con los años y ya llevamos 23 años, que por lo menos en este país es un verdadero milagro. Eh, Así que si tú estás pensando en montar tu propia escuela de dibujo, dale para adelante, que yo te voy a asesorar en todo lo que necesites y con tu talento y tu trayectoria te va a ir, no bien, te va a ir espectacular, Manuel, porque allá tienen una cantidad de dibujantes, empezando por vos, pero siguiendo por todos los maravillosos colegas que conocí en mis viajes. Vamos a mencionar Carlín, Carri, Juan Acevedo, Pepe San Martín. Bueno, tengo miedo de olvidarme de algunos. Mechaín. Bueno, hay tantos que seguro que me voy a olvidar y voy a ser injusto, pero ustedes también tienen una escuela de humor gráfico y de historieta peruana que yo admiro y quiero profundamente. Así que dale, vamos, para adelante.
En eso estamos, en eso estamos. Oye, háblanos un poquito de tus libros. ¿Tienes cuántos libros publicados? Mira, pocos, pocos por la cantidad de años que llevo trabajando en esto, que son 35 años. Uno es el que estamos viendo en pantalla, que como ya se fue, acá lo tengo para que lo vean. Ahí se Me ve, tienes que ¿no? mandar uno, me tienes que mandar uno con tu Sí, firma. sí, obvio, obvio. Vos sabés que cuando estuve en agosto el año pasado, primero estuve en Arequipa y lo fui regalando, 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 regalando y me quedé solo con 2 ejemplares que cuando estuve en Lima le di uno a Carrie y uno a Mechaín. Así que me quedó pendiente uno para ti, que ni bien pueda te lo voy a mandar por correo para que lo tengas, por supuesto, dedicado. No, pero en castigo me tienes que mandar dos. Sí, 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 te voy a mandar dos, te voy a Y mandar, otra cosa más, dime. el programa, siempre el invitado tiene que hacer un dibujo para el programa, dedicado al Ajá. programa, a Manuel Loaiza y al canal OSI. Me tienes que hacer un dibujo y me lo mandas y yo después lo muestro. Por cierto, hay 3 invitados que me deben dibujos. ¿Quiénes son? ¿Mm? Hay 3 invitados que me deben dibujos. Y bueno, y Valentín que vino me tiene que hacer un stop motion, algo que tenga que ver con el programa. Eso es algo que me Ah, muy deben, ¿ah? bien, muy bien. Lo voy a cobrar. Espero que, espero que estén viendo el programa ¿Ah? porque ahí un fuerte, fuerte tirón de orejas Vamos para a, ellos. Claudio, un ratito vamos a comerciales y regresamos, ¿ya? Dale, No te dale, vayas cómo a no. ir. Bueno, voy a ponerme los ojos. Ahí estamos. Claudio, hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados, del amor, de la amistad. Sí, Acá en Perú, señor. ¿no? Allá también. Sí, claro. Ah, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Vas a hacer el amor o vas a hacer humor? Las dos cosas me parecen. Sí, acá en Argentina está muy complicado ahora. Tendría que llevar a mi mujer a comer afuera, pero me parece que nos vamos a, me mira ahí de reojo, me parece que nos vamos a contentar con una cenita acá más tranquila en casa a la luz de las velas. Digo eso porque en cualquier momento se corta la luz. Sí, en serio. No, eh, Sí, sí, pero sí. bueno, sí. Oye, em, una pregunta, yo creo que sí. me equivoqué. Yo puse que tú eras humorista gráfico, docente, pero no sabía que también eras psicólogo y psiquiatra, Sí, señor, psiquiatra no, no, psiquiatra no, señor psicólogo. director. No, sí soy psicólogo y Los de dos, hecho ejercí. los Ah, dos, eso bien, psiquiatra, ahí dice psiquiatra, pero no, corre por cuenta de los que otra cosa hicieron esa también, señor. historieta. Ese, mira ahí Sí, abajo. sí, sí. O sea, tú eres Dice, psicólogo dice y psiquiatra, psiquiatra a la está vez. muy bien. No, no, en la historieta era psiquiatra. Eso fue en la historieta de Clara de Noche, que era una historieta hermosa que hacían May Castrillo y Bernet para la revista El Jueves, y ahí siempre me Mira, jodían con ese tema. Pero se sí, salió completo la eso por joda fuera. pasa, qué lindo ese meme. La joda pasa porque no soy psiquiatra, pero soy psicólogo y ejercí Eres varios psicólogo de años. verdad. Así que sí, de verdad, de verdad. Me recibí en la facultad y trabajé varios años como psicólogo, pero no era para mí, no es lo mío la psicología. O sea que aplicas de vez en cuando un poco algunas técnicas psicológicas en tu trabajo, ¿o no? Podría ¿Aplicas ser el sin darme conductismo? cuenta. ¿Aplicas el conductismo ahí? No, no, psicoanalista, anticonductista y psicoanalista lacaniano. Pero Ah, no, mira, ¿sabes este es el qué? Sí mejor me que he visto, ¿ah? sirvió. Este es buenísimo, este es buenísimo. De Ah, esto también podríamos ahí hablar, venía ¿no? otra pregunta, ahí venía otra pregunta. Sí,
Los humoristas gráficos, que por supuesto hacemos dibujo, ¿no? Como tú, como yo, como la mayoría de los que hemos estado conversando, ahorita se están enfrentando o complementando con los memes. ¿Qué opinas de los memes? No sé si son una competencia los memes. Yo los disfruto, pero más que nada por la velocidad, ¿no? Porque apenas asumió Milei, por ejemplo, enseguida salieron los memes. O, por ejemplo, a mí me sorprende la velocidad, por ejemplo, cuando era el Mundial el año pasado, y no solo cuando terminaba un partido de fútbol, durante el partido de fútbol ya circulaban una cantidad de memes por WhatsApp y por las redes increíbles. Yo no creo que sean una competencia, porque no son lo mismo. En lo que hacemos nosotros hay un trabajo más elaborado, pero sí compiten en cuanto a velocidad, ahí sí Claro. estamos sonados. No, yo te decía porque, por ejemplo, cuando se presenta, estás trabajando y tú tienes que consultar, por supuesto, porque a veces hay coincidencias Sí. entre colegas muy Ujú. parecidas, ¿no? Y entonces hay que revisar que no vaya a ser que tú estés usando o usufructuando una idea que ya está publicada, ¿no? Y a eso hay que agregarle ahora los memes, porque los memes también Totalmente. empiezan a tener su propia lectura y su propia narrativa, ¿no? Entonces, a eso es que yo me Totalmente. refería, o sea, que ahora hay que no Sí, sí, solamente revisar que no sí. haya coincidencia con un colega, sino que también las redes sociales están a toda velocidad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es una velocidad que nosotros no estamos acostumbrados y me ha pasado varias veces últimamente que se me ocurre un chiste que está bueno y digo, qué bueno, esto lo voy a hacer para mañana, para el diario, y después veo un meme que es casi igual y entonces lo descarto y digo, no, no lo voy a hacer porque se van a pensar que me lo copié. Por eso era la pregunta. Eso era la Claro, pregunta en sí. realidad, ¿no? El trasfondo de eso. O sea, no se puede ya. El meme es de la generación TikTok. O sea, son cosas que así ya. Lo Claro, siguiente viene el otro y el otro y el otro. Y tú, ¿de dónde salen tantos humoristas? Porque hacer eso también implica sí, tener un conocimiento de humor, ¿no? De doble sentido, de sátira. ¿No? O sea, totalmente. están ahí, ya Sí, están ahí. Está como la inteligencia artificial, está ahí y ha llegado para quedarse y hay que trabajar contra ello ahora. O sí, complementarse, no lo sé. Eso es materia de sí, conversación de varias horas, ¿no? ¿Qué opinas de la I, por sí, ejemplo? totalmente. Ahí eso me asusta un poquito más, hablando en serio. Me da un poquito de miedo, o sea, todavía es algo muy nuevo, em, pero, o sea, si le pides a la inteligencia artificial, haceme una imagen de un caballero medieval peleando contra un dragón con estilo dibujante Ciruelo, no sé si lo conoces, es un dibujante argentino que vive en España hace muchos años. Quizás la inteligencia artificial te hace una buena imagen, pero si le pides, a ver, haceme un chiste de pareja estilo Fontana Rosa, no creo que haga un buen chiste. Entonces, por ahora no me preocupa demasiado, Sa- pero quizás dentro de unos años ya me empiece a preocupar. Mira, yo creo que hay que preocuparse. El otro día yo hice una prueba. Le pedí una idea para probar, ¿no? A ver qué tan cierto es que ChatGPT te hace cosas y eso, ¿no? Incluso se lo dije a Carrie, ¿no? Haz la prueba, le digo, por ejemplo, una situación de humor sobre las naranjas. O sea, él no te va a hacer el chiste de las naranjas, obviamente, Ujú. pero te va a sacar una cantidad de ideas que antes tú tenías que generarlas. Y lamentablemente están ahí, yo las he visto, yo las he comprobado que, oye, ahora me doy cuenta por qué
algunos están haciendo cosas, y yo digo, 2 más 2 son 4, ¿no? Están utilizando inteligencia artificial incluso para generar ideas. No te estoy diciendo para que generen el chiste tal y cual, pero pero te está dando una idea de lo que tú pretendes hacer, y es cuestión tuya ya de ubicar las palabras. Es de terror, de realmente. Haz la prueba para que tú veas que no te estoy engañando. Voy a probar, voy a poner O sea, chistes de manzanas a ver no, si o sale sea, algo. nosotros no, sigue siendo algo digital, pues, ¿no? O sea, no se va a incorporar todavía a- al mecanismo de nosotros, pero no sé por cuánto tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que está Claro, empezando a quejarse sobre eso. Hay sí, por supuesto. editoriales que creo que han sido, uno lo leí hace poco que se publicó en Facebook, que una editorial creo que mandó a parar una publicación porque había sido generada con inteligencia artificial, Sí, ¿no? O sea, es lo que nos va a tocar ahorita. Ya pasamos, acuérdate sí, de los teléfonos así que parecían un ladrillo o una cosa así sí. que prácticamente, ¿no? Y hasta te lo pones en el oído para hablar, ¿no? O sea, Claro, claro. se nos viene y hay que tener el coraje y la fuerza de sostenerse ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Especialmente los historietistas, más que todo, ¿no? Ya les resuelven Sí, los escorzos y las tomas, ¿no? totalmente, totalmente. Me Yo sé que eso nos va a pensar hacer cómo, sudar un poquito. sí, es para preocuparse. Me cuesta pensar que una máquina pueda hacer humor, porque el humor es un mecanismo muy fino, muy sutil del ser humano, pero de acá a un par de años, tranquilamente, y es para preocuparse, sí, hay que estar muy Mira, atentos. ellos no generan humor como lo conocemos nosotros, que es una especie de una situación que nosotros lo podemos satirizar o qué sé yo, con un doble sentido queremos decir cosas para que la gente reflexione sobre tal o cual problema. Pero la inteligencia artificial sí te está haciendo, te genera como 20 chistes de eso, chistes como tal. Entonces, o sea, imagino que es una data que tienen infernalmente grande de chistes contados a través de la historia por un montón de gente, ¿no? O sea, todo eso ha sido llenado, poco a poco ha ido llenándose la inteligencia que está generando cosas realmente sorprendentes, ¿no? Sí, sí, No es sé qué para más puedes preocuparse. decirme sobre eso. Te he dejado callado. Te he Sí, dejado- sí, Realmente se nos fue un poco el humor a los preocupado, dos. Se nos fue el sí, humor a los estamos dos. preocupados. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la IA siempre trabaja en base a data que ya existe, entonces no deja de ser un plagio. Entonces, Claro, bueno, eso por es. eso hay que estar muy atentos. Y bueno, tenemos que levantar la vara, Manuel, y pensar contenidos que sean cada vez más creativos y no bajar la guardia, me parece. Sí, 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 o sea, no hay otra salida, ¿no? Este, pues, cuéntame un poco, dentro de tu escuela, todos los años premian a alguien, a un Sí, humorista, un dibujante, un sí. ilustrador, o sea, ¿cómo surgió eso? Eh, el humor premia al humorista, algo así, como el cine premia al cineasta. ¿Cómo fue que pasó eso? Algo así. Lo que pasó fue que cuando cumplimos 10 años, con motivo del festejo por los 10 años de la escuela, decidimos agregar una especie de reconocimiento a la trayectoria. Entonces, bueno, pensamos que siempre es bueno reconocer a los grandes maestros y cada año, cuando hacemos la muestra de fin de año de la escuela, en donde exponen sus trabajos todos los alumnos, se premia a la trayectoria a algún dibujante que nosotros consideramos un maestro. Entonces han sido premiados Sí, Garaycochea, sí, 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 tranquilo. Gordillo, Maicas, Langer, Rep, un montón de dibujantes Sí, señor director, que nosotros admiramos profundamente. yo sé, yo sé.
El señor director está que me dice y me pregunta porque él tiene familia, que no sé qué. ¿Cómo está la situación en Argentina? ¿Hay mucho quilombo? ¿Qué es lo que está pasando allá? El quilombo está prendido. El laburo, ¿cómo está? El laburo, ¿hay laburo o no hay laburo? ¿Ha subido la nafta o no ha subido la nafta? Hasta que me pregunta hace rato. Todo aumenta, menos los salarios, todo aumenta. Sí, ¿Sabes? todo. De una manera brutal, bestial y descomunal. Pero bueno, la gente quería un cambio y ahí lo tienen al cambio, ¿no? El transporte que ya no se puede pagar, cuando vas al supermercado lo mismo pasa con la comida, que no aumentó el doble, aumentó el triple o el cuádruple, y los alquileres y todo. Entonces, no sé si lo estoy dejando muy tranquilo al señor director, pero sí, es un para usar la palabra que tú usaste, quilombo. Es un quilombo ahorita. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo hemos pasado aquí pues, ya en varias oportunidades, ¿no? Sí. Más o menos tenemos una idea de lo que es eso. Ahora, ¿qué va a pasar con este caballero? Porque él, cuando era candidato, decía todos contra la casta y ahora él trabaja con la casta. O sea que ya no va a decir viva la libertad, carajo, sino va a decir viva la casta, carajo. Porque eso es lo que estamos Claro, viendo. Patricia Burlis, ¿cómo se llama el otro? El ministro de Economía, Caputo. Caputo. Son de la época de Cavallo, después Sí. de Carlos Nine, perdón, Carlos Nine, Dios mío, perdóname señor, Ah, no, ¿cómo se llama? El anterior a la Kirchner, eh, Macri. Macri, O no perdón, sé quién. el señor Sí, Macri que sí. parece por eso que decía, en una caricatura decía Milhouse, cuando ganó Riquelme, ¿no? El único que peleó contra la casta fue Riquelme. Es una cosa sorprendente eso, ¿no? ¿Qué Claro, va a cuando pasar ganó ahora? las elecciones en Boca. No, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Creo que ni con una bola de cristal te puedo decir qué va a pasar en este querido país, pero las perspectivas no son buenas. Son bastante malísimas. Así que me van haciendo un lugarcito ahí en Lima que en cualquier momento me rajo para allá. Con los brazos abiertos y te mandamos directo a Puno. Allá te va a agarrar. Dale. Acá es igual, hermano. Acá hay más de 70 muertos y aquí no pasa nada. O sea, No, no, ya sé. Igual ustedes ¿cuánto nos están queda, señor años director? luz. 20 minutos. Ay, nos quedan 5 minutos, Claudio. Uh, Qué rápido qué se pasó esto. Yo lástima, qué quería rápido. conversar más cosas contigo. Se pasó muy rápido, Pues sí. ojalá que esas cosas pasen, digamos, de la mejor manera para ustedes, con todo, de todo corazón. Yo creo que los peruanos, las Malvinas para nosotros son argentinas siempre, así Claro, siempre han sido y siempre van a ser. Este señor creo que está vendiendo un poco de cosas que está regalando a la patria, como totalmente, dicen algunos. Bueno, totalmente. esperemos que se solucione o que no sea tan duro para ustedes y que puedan superarlo rápido, ¿no? El pueblo argentino se lo merece. Tiene que pasar eso rápidamente, ¿no? Y sobre todo mucha fuerza. Y en el caso tuyo, mucho humor, ¿no? Que necesitas ahora más, la gente necesita más humor o necesita más amor. Sí, sí, las dos. Hoy que es San Valentín, más amor, pero los 364 días restantes del año necesitamos más humor, porque esto que estamos viviendo nosotros hoy es algo sin precedentes, es catastrófico. Así que ojalá que sí, como tú dices, la situación se empiece a encaminar y mejore un poquito, porque la gente de verdad que la está pasando muy mal. Y nosotros desde nuestro humilde lugar de humoristas gráficos aportamos ese pequeño granito de arena para que la gente se despierte a la mañana y lea el diario, aunque sea con una pequeña sonrisa cuando lea los chistes que hacemos. Y bueno, ojalá que en algún momento te pueda decir, bueno, Manuel, ahora la situación está un poquito más tranquila. O también te puedo decir yo, bienvenido Claudio a Lima. Totalmente, totalmente. Yo creo que va a Ahí está pasar la más foto rápido que lo tuviste el año segundo que lo pasado en la primero. sonrisa Sí, Inca sí,
con nosotros y de Pepe San Martín, ¿no? Sí, sí, Pues sí. nada, ya eres un Vale, entrañable vale aquí, mencionarlo. eres un hermano ya, Bueno, eres un amigo de la gracias, casa, como gracias. decimos aquí en ¿De Perú, la pero casa, esa es de la una casa frase o que de la cuando vengas casa? te la voy a explicar por qué la decimos. Ah, bueno, Nada, ok. ya se nos acaba el tiempo, tus palabras no finales, tus palabras de despedida. Saluda a tus amigos, a los acreedores, a la casta, no sé, tienes el micrófono para dar tu Bueno, despedida. bueno. A los acreedores y a la casta que no se les ocurra tocarme el timbre porque no los voy a atender. Y para ustedes, lo que sí me gustaría decirles es que, además de que los admiro y los quiero un montón, agradezco haber tenido la posibilidad, primero, la primera vez que estuve ahí en 2015, gracias a Omar Ceballos, que me invitó, y ahora, cuando estuve la última vez en agosto, gracias al Pepe San Martín con la sonrisa inca, que tuve la posibilidad de conocerlos, y la verdad que admiro un montón todas las actividades que se están haciendo ahora mismo en Perú relacionadas con el humor gráfico y la historieta, porque de verdad haciendo mucho, mucho más que nosotros acá. Ferias, talleres, charlas, conferencias, la verdad es admirable. Así que van mis felicitaciones y mi admiración. Así que ojalá que los pueda volver a ver muy pronto y les mando un abrazo muy grande a todos. Seguro que sí. La admiración es mutua, Claudio, para ustedes, para ti y para toda esa cantidad de artistas impresionantes que ustedes tienen allá, a quien yo particularmente admiro. Un saludo también para ellos, seguramente están viendo de todo corazón mi solidaridad con ustedes en estos momentos difíciles que están pasando y seguro estoy que Argentina es más grande que sus problemas. Muchísimas gracias, Claudio. Espero tenerte nuevamente ya para conversar de cosas mucho más felices, digámoslo así, con mucho humor, por cierto, y no en este intercambio de streaming, eso, sino que estés sentado aquí, donde podemos debatir un poco más rápido otro tipo de cosas que pudiéramos conversar, ¿no? Te lo agradezco de todo corazón de haberte quitado tu tiempo y sigues invitado. Y acuérdate, me debes un dibujo. Sí, me acuerdo. Te debo un ¿Ya? dibujo y un libro. Te debo un Muchas dibujo y un gracias libro. a Argentina, muchas gracias Claudio, muchas gracias muchachos de allá, con Gracias. todo corazón. Para Perú, las Malvinas son argentinas. Muchas Grande, gracias. Manuel. Ahora sí, señor Gracias, gracias a director, ustedes. los memes, no te vayas, ¿sí? Sigue expectando ahí, porque los memes son dirigidos precisamente a la casta. Bueno, nada, muy contento. Por cierto, la próxima semana tenemos un programa casi similar, pero es de Uruguay esta vez, con el sensacional Esteban Isnardi, caricaturista, bailarín, profesor, investigador de la salsa. Acaba de recibir un premio en Uruguay que creo que se la dio el mismo presidente de la República porque estaba con él en ese... Y es una de las personas que, bueno, está dando la talla a nivel internacional por parte de Uruguay, ¿no? Es un orgullo ahorita para Uruguay. Y hasta me da miedo ahí entrevistarlo, no sé qué le voy a decir, pero eso sí, voy a bailar, te lo prometo, voy a bailar. Voy a dar unos videos de baile tuyo y yo también voy a bailar, no te preocupes. De todas maneras, la próxima semana, ¿a qué? Vienen los primeros. Mira, Claudio, cuando volvés de reprimir, ¿ah? Es del pueblo también ¿cómo le dicen allá a los policías? No sé. Ah, bueno, esta es una mía. Yo me acuerdo de este meme cuando yo era muy travieso y mi abuelita me salía correteando como la manguera en la calle. Ese es típico. A ti también, no, señor director, tu mamá te saca igualito. Nos corría, pero un momento, al final el único que combatió la casta era Riquelme. Le ganó a Macri, ¿eh? Y esto es de aquí de Perú, la inteligencia sobre todo. Con este calor, ni frío se siente.
Este es un filósofo que tenemos acá, Claudio. Es uno de los mejores humoristas que tenemos. Ah, y para despedirnos con uno de tus cartones, el Día de los Enamorados, ¿querés que te baje la luna, Clarita? Porque los precios, el dólar, el alquiler, lo de las tarifas, no puedo. Da risa, pero es triste. Ahora sí. Muchas gracias por vernos. La próxima semana, otra vez, pero desde Uruguay esta vez. Y la otra semana con otro invitado extranjero, pero desde Arequipa, ¿no? Con Dorian Estrada, caricaturista peruano, con el que vamos a hablar también. Un abrazo para todos, se les quiere mucho. Pásenla lo mejor que puedan con su novia, con sus amigos, que es lo mejor que tenemos mientras estemos en este plano espiritual. Un abrazo para todos, un beso a todos, incluso a los que no me quieren. Ahora sí. Sobre todo.